Veremos también que están cambiando las estrategias. Ya no se llama encuentro, sino lo pasaron a llamar retiros. Y ahora se llaman campamentos. Y vemos que hijos de pastores están muriendo. ¿Por qué? El pastor se ha vuelto G12, Nueva Reforma Apostólica y Profética. Vemos que los buses de los hermanos se están cayendo. Se están chocando. ¿Por qué? Los pastores se han vuelto G12, Nueva Reforma Apostólica y Profética. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Usted ya no puede ir a la fraternidad de pastores, porque 80% es G12 y Nueva Reforma Apostólica y Profética. Amén, hermanos. Otro espíritu está ingresando a la iglesia de Jesucristo. ¿Quién creó el G12, la Nueva Reforma Apostólica y Profética? La Iglesia Católica. Con Ignacio de Loyola en 1500. Él creó los retiros. Escriba de Balaguer lo hizo en el siglo XX. Y el G12 y la Nueva Reforma Apostólica y Profética se lo copiaron. Entonces, hermanos, podemos ver que otro espíritu se está moviendo. Entonces, hermanos, el tema del día de hoy es la sana doctrina. ¿Qué significa la sana doctrina? Sana viene a ser sano, saludable. Doctrina es un conjunto de principios, pero estos principios deben estar sustentados en la palabra de Dios. Debe estar sustentado en las Escrituras, porque la Biblia es la palabra de Dios. Dios inspiró, amén, hermanos, a hombres para que puedan escribir las Sagradas Escrituras. Era el Espíritu Santo y el hombre escribía. La inspiración era del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces, sana doctrina viene a ser el conjunto de principios sanos basados en la Biblia, basados en la palabra del Señor. Pero la iglesia actual ya no se está basando en la palabra. La iglesia actual se está basando en profecías. Y todas las profecías tienen que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Si una profecía te dice, Matute va a ser tuyo, y no se cumple, no fue la voz de Dios. Amén, hermanos. Todo lo que Dios dice se cumple. Por eso tenemos que nosotros distinguir tres espíritus que se mueven en la profecía. Vemos, hermanos, que el Espíritu Santo puede hacer profetizar a alguien. Puede ser el espíritu del hombre, o puede ser un espíritu demoníaco por el cual, gloria al Señor, hable un profeta. ¿Cuántas veces nos han profetizado? Usted se va a morir en 2 meses. Amén, hermanos. Y estamos más vivos que nunca. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos guarda y nos cuida. El Señor Jesucristo está con nosotros, con sus verdaderos siervos de Dios. Nosotros podemos subir a los atrios a predicar. Pero usted ve un montón de predicadores, de pastores, que ya no suben al atrio, sino abajito nomás predican. ¿Por qué? Porque los que son llamados de Dios pueden subir al atrio. ¡No! Los que no son llamados se quedan abajo, porque cuando suben al atrio es como una maldición. Pueden hasta morir, porque no han sido llamados por Dios. Tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es tu motivación para predicar? Y en estos falsos líderes vemos la motivación es el dinero, los lujos.
No les interesa predicar lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ser católico es fácil. El monaguillo recibe 2,000 soles. ¿Cuánto recibirán los sacerdotes? 10,000 soles. ¿Quién lo financia? El gobierno. Amén, hermanos. Qué fácil. Pero Dios provee a sus obreros. Nosotros predicamos la Biblia tal y como está escrita. La Biblia católica, evangélica, el Nuevo Testamento es lo mismo. Solamente que al evangélico es difícil de engañar. ¿Por qué? Porque el evangélico lee día y noche, lee la Biblia. Lee la palabra de Dios. Es difícil engañar a un evangélico si no es bíblico. Pero ha llegado la nueva iglesia. El G12, la nueva reforma apostólica y profética, donde los miembros no leen la Biblia. Hacen sus reuniones de empresarios, donde el pastor se viste como rey y todos ponen dinero en su saco, como un equeco satánico. A las mujeres princesas. Amén, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Los ministros, pastores, evangelistas, apóstoles, gloria a Dios, que solo hubieron 12 apóstoles del Cordero de Jesucristo y ahora cualquiera se llama apóstol, que cobran por predicar, se han prostituido. Nosotros podemos predicar aunque no haya un sol de ofrenda. Nosotros predicamos cuántas veces gratis en los pueblos. Porque nuestro interés es hacer la voluntad del Padre Jehová, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Nuestro interés no es monetario. Nosotros queremos que las vidas se salven. Para eso vino el Señor Jesucristo. Para morir y resucitar al tercer día, para que todos aquellos que crean sean salvos. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Me dirá el día de hoy. Usted tiene que nacer de nuevo, recibir a Jesús como Señor y Salvador, y su espíritu nace de nuevo. Es un nuevo espíritu, y usted tiene que permanecer. Amén, hermano. En el camino. Tiene que estar en comunión con Dios. No me interesa tu pasado. No me interesa si has sido prostituta. No me interesa si has sido alcohólico. No me interesa si has sido drogadicto. No me interesa tu pasado. Lo que me interesa es tu presente y tu futuro. Si tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, tú te irás al cielo. Amén, hermanos. Pero tenemos que perseverar. Pero hay una nueva tendencia. Que si tú has nacido de nuevo, vive como quieras y serás salvo. Amén, hermanos. Es decir, si tú eres nacido de nuevo y te vuelves narcotraficante, te vas al cielo, ¿eh? Mentira del diablo. Debes arrepentirte. Tenemos que perseverar en Dios. Tenemos que ser fieles hasta el final. Tenemos que guardar esta salvación tan grande como nos dice el apóstol en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Hay nacidos de nuevo que se han vuelto al homosexualismo. Hay nacidos de nuevo que se han vuelto en adulterio. Y no se arrepienten. Y pierden la salvación. Una salvación tan grande. ¿Qué nos dice San Mateo 18? De gracia recibiste, dad de gracia. Jesucristo nunca cobró por predicar. Cuando hay un evento cristiano, conferencia, etcétera, y te dicen cuesta 10 soles, cuesta 20 soles, no vaya, porque usted está mal acostumbrando a los pastores. Usted es cómplice de que un pastor se prostituya. Si en tu iglesia te dicen,
hacemos una conferencia, 10, 20, 30, 40 soles. No vaya, para que fracase esa conferencia. ¿Por qué? Los pastores se acostumbran a ir por el dinero y no ir por mandato de Dios. Como les dije, el Espíritu Santo me dijo, aquellos que cobran por predicar se han prostituido y su salvación está en peligro. Amén, hermanos. Por eso vemos pastores, vemos evangelistas que solo van a iglesias grandes, donde hay mucho dinero, donde hay mucha ofrenda. Amén, hermanos. Se han prostituido, ya no puede ir al pueblo joven, ya no puede ir a los cerros. Amén, hermanos. Entonces, cuando el Espíritu Santo le dice a un ministro, vaya al pueblo joven, predica, ya no quiere ir, porque nadie le paga. Entonces, esto se ha metido muy fuerte en la iglesia. Conferencias. Hermanos, tengan mucho cuidado. Campamentos. Ahora ya no se llama retiro, ya no se llama encuentro, se llama campamento. No vaya a los campamentos, porque te llevan al campamento y hacen sus rituales. Empiezan a quemar maderas, empiezan a quemar cruces, empiezan a prender velas. Amén, hermano. Cosas satánicas. Entonces, hermanito lindo, gloria al Señor, podemos ver que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No los encuentros, no los retiros, no los campamentos. La sangre de Jesucristo nos limpia todos nuestros pecados. Pero ¿cómo engañan al hermano? ¿Cómo engañan al católico? Le dicen, en un encuentro Dios va a perdonar tus pecados. Solamente cuesta 100 soles. Amén, hermanos. Engañando. Y a los encuentristas les gusta que tú caigas en pecado porque tienes que ir al próximo encuentro. Has caído en pecado. Y ya no te habla que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. ¿Dónde dice? Colosenses 1:14. Dice la palabra del Señor, Colosenses 1:14, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Apocalipsis 1:5. Dice la palabra del Señor, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Acá dice, te lavó con un encuentro, te lavó con un encuentro de 100 dólares, te lavó con un encuentro de 100 soles. Con su sangre, hermano. No se deje engañar. Otro espíritu se está moviendo. Entonces, hermano, cuando digan vamos a un encuentro, vamos a un retiro, vamos a un campamento, usted tiene que decirle, no, gracias. Jamás Jesucristo fue a un encuentro, jamás Jesucristo fue a un retiro, jamás Jesucristo fue a un campamento pagado. Amén, hermanos. Todo hizo Jesucristo públicamente, pero los satanistas todo lo hacen en oculto. Se retiran en oculto, se reúnen en oculto. Eso es la característica de la iglesia satánica. Amén, hermanos. Y ponen fuego. Pero tú no ves que hay en medio del fuego, hay un pentagrama. Tú estás alrededor del fuego y están entrando demonios. Amén, hermanos. Esto no es un fuego. Gloria al Señor. Usted tiene que diferenciar cuál es la doctrina bíblica, cuál es la doctrina de hombres. Y vemos muchos hombres pseudopastores y están roncos, bien roncos, porque hablaron mal de los verdaderos siervos de Dios.
Cuando usted habla mal de los siervos de Dios en una iglesia, en un templo, por la radio, por la televisión, va a haber consecuencias. Su voz se va a volver ronca. Porque no puede ir en contra de aquellos que predican la sana doctrina. Amén, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Me río de muchos que tienen televisión, radio en la región y ponen su instituto bíblico, pero nunca denuncian al G12, la nueva reforma apostólica y profética. ¿Qué vas a enseñar en el instituto bíblico si no denuncias las sectas? Lo que está haciendo perder las ovejas. ¿Qué vas a enseñar en un instituto bíblico? Qué barbaridad, hermanos. Entonces, hermanitos lindos, gloria al Señor. Vemos también las regresiones. Acá hay iglesias que dicen iglesia bíblica, pero hace regresiones. Las regresiones es del hinduismo. Las regresiones viene de India, donde tienes que recordar los pecados pasados, tienes que recordar los traumas pasados. No creen que la sangre de Jesucristo nos limpia nuestros pecados, tienes que recordar pasados pecados, tienes que recordar todo lo que hiciste hasta en el feto. Amén, hermanos. Y se llama todavía iglesia bíblica. Iglesia, ese pastor está por irse al infierno, por hacer regresiones, por hacer cosas satánicas. Y hay ovejas que a muchos pastores le dicen, ¿por qué usted hace regresiones si eso es hinduismo? No, porque si no la gente se va, le dice. Está lleno porque hacemos regresiones. Ah, prefieres que esté lleno la iglesia y que te vayas al infierno. Mire hasta dónde puede venderse su alma. Venden su alma por llenar la iglesia. Porque dicen más ofrenda, más diezmo. Hermano, estamos viendo cosas terribles. Gloria al Señor. Hermanito, si tú nos has escuchado el día de hoy y no sabes si te vas al cielo, si ahora mueres no sabes a dónde te vas, tienes que nacer de nuevo. Querido amigo, tú que escuchas la palabra del Señor y quieres ser salvo, quieres estar seguro de que cuando mueras te vayas al cielo, haz esta oración conmigo. Adelante, por favor. A ver, entonces hermanos, Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Acá dice, tienes que recordar los pecados pasados, tienes que hacer regresiones. No, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hebreos 11:6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no creo que la sangre de Jesucristo limpia mis pecados permanecen. Muero y me voy al infierno, porque no creo que la sangre me limpia, sino me limpia la regresión, me limpia el encuentro, el campamento, el retiro. No, hermanos, la sangre de Jesucristo limpia tus pecados. Si no lo crees, te vas a ir al infierno. Yo sí lo creo. Amén, hermanos. Adelante, por favor. Pero antes, si usted, muy bien, nos ve y quiere entregar su vida, quiere hacer a Jesús como su Señor o Salvador, oh hermano, no siente la seguridad de salvación, usted tiene que nacer de nuevo. Si se arrepiente de todos sus pecados y gloria al Señor, quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador, repita conmigo esta oración. Señor Jesucristo, soy un pecador, límpiame con tu sangre todos mis pecados. Repítalo en voz alta. Te entrego mi espíritu, Señor Jesucristo, te hago mi Señor y Salvador. Señor Jesucristo, voy a seguir tu palabra. Señor Jesucristo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesucristo, seré fiel a ti hasta la muerte. Gracias, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, amén. Querido amigo, usted es una nueva criatura.
usted va a sentir una paz